Dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Gracias te damos, nuestro Dios, en esta tarde. A través de las canciones te exaltábamos a ti, cantábamos también lo lindo que es estar juntos como tu pueblo, estar con los hermanos. Cada uno de los presentes hoy refleja la imagen de Dios, así que nosotros debemos apreciar eso y en base a eso amarnos como tú demandas que nos amemos también, Señor. Gracias por las preciosas canciones que cantábamos juntos. Ahora hemos abierto la Escritura, seremos expuestos a ellos. Sabemos, Señor, que tú nos hablas, nos tratas, edificas nuestras vidas a través de tu palabra. Pedimos, como siempre, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de venir hoy a la tarde estaba pensando en cuán enraizado está en nosotros el concepto de lo ideal. Y deseamos una vida ideal o un mundo ideal. Yo he anotado aquí algunos ejemplos de cuánto deseamos lo ideal. Por lo general, cuando termina la fecha de la Liga Profesional de Fútbol, aquí en Argentina o a nivel mundial, hay personas o programas televisivos que se encargan de armar el 11 ideal. Los 11 mejores jugadores de cada equipo, de todas las posiciones, y ese sería el equipo ideal. Yo sé que un tiempo hubo un juego, creo, en el cual si acertabas los 11 jugadores tenías una remuneración económica, o ibas sumando puntos para luego recibir el premio. Creo que era así, no es que yo lo jugaba, pero sabía que eso existía. Pero creo que tenés que estar demasiado involucrado en el fútbol como para poder armar ese 11 ideal, ¿verdad? Y con el mismo pensamiento, hablando de lo ideal, podría preguntarles a las esposas, ¿cómo creen ustedes que debería ser el esposo ideal, según sus estándares? Nunca le pregunté a mi esposa porque sé que estoy en el horno con eso. Pero algunos podrían responder, el esposo ideal tiene que ser amoroso, atento, trabajador, detallista y mucho más. Una lista interminable de virtudes que ni en 100 vidas podríamos cumplir, ¿verdad? ¿O cómo creen ustedes que sería el trabajo ideal? ¿Ciertas horas durante el día? ¿Cierta remuneración? ¿Ciertos compañeros? Si no los hay, tal vez mejor. Ese sería el trabajo ideal según cada uno de nosotros, ¿verdad? Una vez vi un corto video en que mostraba el trabajo de mantenimiento que hacía una persona en una de las islas más preciosas del mundo. Y todos comentaban, ese era el trabajo ideal. Estar en una isla solo haciendo mantenimiento. Ahora bien, ¿se han preguntado en algún momento cómo sería la iglesia ideal? ¿Cómo luce una iglesia ideal? Tal vez los mejores mensajes dominicales, los mejores hermanos, la mejor música, o los hermanos más nobles y atentos que jamás conociste. Cero conflictos, discipulados, edificación y más, según el estándar de ideal que cada uno tenga. Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, podríamos describir a la iglesia naciente como la iglesia ideal. La iglesia a la que todos quieren concurrir y pertenecer y ser miembros allí.
Entonces, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué tenía esta iglesia que la convierte en ideal? ¿Tenía miembros súper especiales? ¿O por qué es la iglesia modelo? ¿Solo por ser la primera iglesia es la iglesia ideal? ¿Tenía líderes que no tenían pecado? ¿Por qué razón todos quieren pertenecer a esta iglesia y no perderse ninguna razón allí? Los versículos que miraremos en esta tarde nos brindan ciertos detalles de cómo se conducía esa iglesia para que la consideremos la iglesia ideal a imitar. La iglesia naciente, la iglesia ideal. Pero primero vale la pena ubicarnos en tiempo y espacio recordando un poco el contexto. Así encajará mejor nuestra iglesia ideal. El Señor había encomendado una tarea a sus discípulos antes de ascender: predicar a las personas, enseñarles a que guarden todas estas cosas. Pero antes de cumplir con la gran comisión, ellos tenían que esperar ser investidos de poder, recibir el Espíritu Santo de Dios para semejante tarea. Cuando el Espíritu de Dios llega a sus vidas, les da el poder. Divina coincidencia que justo se da en una fecha particular en la cual la casa de Israel estaba celebrando una de sus fiestas más emblemáticas o más concurridas, como la fiesta de Pentecostés, o también conocido como la fiesta de las semanas. Entonces, los residentes y peregrinos escucharon lo que estaba sucediendo allí en ese aposento alto y se acercaron para ver. Un grupo de personas estaban hablando sus mismos idiomas sin haberlo estudiado y sin conocerlo. Maravilloso. Estaban escuchando que hablaban las maravillas de Dios. Entonces se preguntaron, ¿qué quería decir todo esto? Aunque algunos acusaron a los discípulos de estar bajo los efectos del alcohol. Entonces, uno de los líderes llamado Pedro se pone de pie, da una explicación de lo que está sucediendo y a su vez da el primer sermón de la era de la historia de la iglesia. Y él predica el Evangelio. Y bajo esta predicación, el Espíritu Santo trae convicción de pecado y 3.000 personas se añaden a la iglesia naciente. Ese es nuestro contexto. Entonces, ya tienes a líderes calificados con una clara encomienda. Y ya tienes también a personas que han creído el mensaje del Evangelio. A su vez, ya tienes un lugar donde ellos se van a reunir para seguir creciendo, porque el versículo 46 menciona el templo y también mencionas las casas. Entonces, ya tienes una iglesia establecida. Bueno, si bien hay que hacer ciertos ajustes en esa iglesia, pero ya es una iglesia establecida. Ese sería nuestro contexto. Así que quisiera que veamos en esta tarde, con la ayuda del Señor, algunas características de una iglesia ideal. En primer lugar, una iglesia ideal persevera en la doctrina de los apóstoles. Así comienza el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La conjunción y perseveraba nos indica que las siguientes acciones se deben como resultado de una acción primera. Lo que ocurre en el versículo 42 es el resultado de lo que ya ocurrió antes. Personas que escucharon el Evangelio, respondieron afirmativamente al mensaje, fueron bautizadas en el nombre de Jesús, recibieron el don del Espíritu. Como resultado de esto, de la acción del Espíritu de Dios, perseveraban. Y Lucas nos dice a nosotros que primeramente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La idea es, se dedicaban continuamente a la enseñanza, eran fieles en conservar la enseñanza, se mantenían firmes en la enseñanza. Estoy citando otras traducciones de la Biblia. Eso es lo que hacían estos primeros creyentes. Hay algo que mueve a los miembros de esta iglesia. No tanto la idea de experimentar lo mismo que los apóstoles, sino la enseñanza. Querían ser enseñados. Así que los líderes de una iglesia ideal anhelan enseñar las Escrituras y los miembros anhelan recibir esa enseñanza. Eso fue lo que produjo el Espíritu Santo en sus vidas, el deseo de continuar recibiendo más y más doctrina. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, una comunidad judía, conocían la Torá, estaban cumpliendo con uno de sus preceptos, que es celebrar esta fiesta de Pentecostés. Pero habían experimentado algo nuevo.
Y ahora estarían expuestos a la enseñanza, no de los grandes rabinos en el templo o en la sinagoga, sino de un grupo de personas sin una instrucción formal o académica. Y se someten a esa enseñanza. ¡Qué maravilloso! Pensaba en eso. ¿Cómo es posible que se sometan a la enseñanza de estos hombres que son del vulgo cuando ellos estaban acostumbrados a la enseñanza de los grandes rabinos en el templo o en la sinagoga? Hoy nosotros tenemos una generación de cristianos que prestan más atención a la predicación de los grandes predicadores y están expectantes a eso, que a la enseñanza de sus líderes en una iglesia local. Por eso no crecen, porque no se sujetan a lo que Dios diseñó para su vida, la predicación en una iglesia local. Pero estos, dice la Escritura, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No es que experimentaron algo nuevo y luego nunca más lo siguieron practicando, como hacen algunas personas que dicen haber conocido a Cristo, pero nunca más se exponen a las enseñanzas. Eso no es el resultado, eso no es lo que produce conocer al Evangelio y eso no es lo que produce el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, tienes más deseo de seguir aprendiendo, de recibir la doctrina de los apóstoles, perseverar, mantener una constancia, ocuparse asiduamente. Como si estos hermanos estuvieran diciendo, varones, hermanos, queremos que nos sigan instruyendo. ¿Tienen más doctrina para nosotros? ¿Qué más dicen las Escrituras con respecto a Jesús? ¿Cuáles son los días que se reúnen para seguir estudiando? Aquí estamos dispuestos a seguir alimentándonos. Eso le está diciendo a los discípulos del Señor. Tremendo. Hay iglesias que se enfocan demasiado en otros aspectos y descuidan lo más esencial, instruir en la doctrina bíblica a sus miembros. La doctrina bíblica no es negociable, la enseñanza es una de las cosas o la cosa más esencial en la vida de la iglesia. Instruir a los miembros en la doctrina bíblica. ¿Quieres una iglesia sana, fuerte, espiritual? Dales doctrina. ¿Quieres una iglesia débil, apática, carnal? Dales cualquier otra cosa. Pero una iglesia espiritual necesita doctrina. Pablo le dijo a un pastor llamado Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sos un pastor? ¿Estás al frente de un ministerio? Este es tu trabajo. Estudia la Biblia para después enseñarla a otra. Eso es todo, Timoteo. Y a otro pastor llamado Tito le pidió que sea ejemplo de buenas obras y en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Su función principal, enseñar. Que los miembros se ocupen en la doctrina bíblica. Eso tienen que hacer. Yo entiendo que para algunos escuchar la palabra doctrina ya les genera un rechazo. Deja eso para los seminarios, hermano. Pero si dicen eso o piensan así, es porque ya tienen una doctrina defectuosa en sus vidas. Ya la tienen. Todos tienen una doctrina y cada uno se conduce de acuerdo a la doctrina que ha abrazado. Pero el liderazgo de una iglesia tiene que tener como prioridad la enseñanza de la Biblia. Y los miembros de la iglesia tienen que tener como prioridad recibir esa enseñanza. Es así como crece una iglesia. Si alguien se reúne con la iglesia solamente cuando hay juegos, cuando hay comida, cuando hay una actividad especial, está diciendo a todos primeramente que no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que el Espíritu Santo produce en tu vida es hambre por la enseñanza. Y si no tienes al Espíritu de Dios, si no está el sello en tu vida, no tienes salvación y necesitas recurrir a Cristo para ser salvo. Pedro escribió, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. ¿Puede crecer alguien en la fe sin la leche espiritual de la palabra de Dios? No puede. Nuestra pequeña Alesia suele hacer un escándalo en las madrugadas. Daniela y Santiago lo sabrán. Llora y llora. Mi esposa le ofrece la mamadera y de repente tenemos bonanza. Necesitaba eso, solamente leche. La vida cristiana es así también. Necesita la leche espiritual de la Escritura para tener un crecimiento. Si no, no crece. Sin doctrina bíblica no hay crecimiento.
y vas a buscar crecer de otras maneras, con otros nutrientes. No vas a poder, necesitas la leche espiritual. Una característica particular de alguien que ha sido regenerado por Dios es que ahora quiere aprender más y conocerle más. Y esto a través de la enseñanza de los apóstoles. No es que quiere ver más, no es que quiere experimentar más, no es que quiere sentir más, quiere aprender más de la Escritura. Pienso que a nosotros se nos demandará más hoy que a aquellos cristianos primitivos, porque nosotros tenemos una bendición que ellos no tenían, y es toda la Escritura revelada, impresa con un canon completo y cerrado. Ellos necesitaban la enseñanza de los apóstoles para ser instruidos, y tenían que recurrir a ellos para tener algún tipo de crecimiento. De esa manera ellos se discipulaban los unos a los otros. Por eso Pablo les dijo a los efesios que los apóstoles tenían como función establecer las bases doctrinales de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, teniendo a Jesucristo mismo como piedra principal. ¿No es una bendición enorme que vuelvas a tu casa y abras la Escritura y seas instruido en la doctrina de los apóstoles? O que abras tu Biblia cuando la Escritura es predicada y corrobores si la enseñanza es apostólica, cosa que estos hermanos no podían hacer. Por lo general, cuando alguien dice, no quiero tanta doctrina, quiero más del Espíritu, en realidad lo que está diciendo y manifestando es que tiene una mala doctrina y prefiere experiencias emocionales a lo que verdaderamente edifica. Nadie puede crecer espiritualmente si no es alimentado a través de la enseñanza bíblica. El profeta Oseas, en un versículo muy conocido, dice que la causa de destrucción en Israel fue por falta de conocimiento de Dios y de su ley. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por lo general todos leen hasta ahí y no continúan con el versículo. Pero el versículo sigue. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo. Pero ¿notan cómo está entrelazado el conocimiento de Dios con su ley? Van de la mano. Es un asunto muy complejo pretender conocer a Dios alejado de las Escrituras. Yo conozco a Dios porque tuve una experiencia, Él me visitó en un sueño, dicen. No, Dios me habló a mí audiblemente, entonces desde ahí como que le conozco. Alejado de las Escrituras, muy difícil. A veces hay cristianos que voluntariamente no quieren ser enseñados, alcanzar un conocimiento más profundo de Dios. ¿Por qué? Porque conocer más implica también un cambio de conducta o ciertas modificaciones en tu vida. A mayor revelación, mayor responsabilidad. Entonces algunos escapan a eso. O temen que alguna verdad en la Escritura confronten su sistema doctrinal, tengan que reconocer su error y volverse a Dios. Eso sucede mucho en las iglesias de corte carismática. Por eso los líderes te dicen, la letra mata, pero el espíritu vivifica. En otras palabras, no estudies mucho la Biblia porque te va a hacer daño. Eso es algo tremendo. Pero ellos saben que si sus miembros comienzan a estudiar la Biblia por sí mismos, ya no los van a tener más como referentes y no los van a seguir. Ese es su miedo. Por eso los amenazan de esa manera a sus miembros. Tienes que tener deseos y la motivación correcta para recibir doctrina. Puede venir el mejor expositor de todos los tiempos a exponer la Escritura. Si tu corazón está cerrado a recibir instrucción, doctrina bíblica, no resultará de beneficio para ti. Pero en una iglesia ideal se persevera en la doctrina de los apóstoles. Pablo también ordenó a los hermanos de Tesalónica que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Así le dice Pablo a estos hermanos. Persevera en la doctrina. Quédate en la Biblia y no te alejes de ella. Los cristianos de la iglesia naciente perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Hermanos, queremos más enseñanza, más doctrina. ¿Qué más dice la Escritura? Ábranla, enséñennos. Tremendo. Eso debemos anhelar también nosotros. Pero no solo se persevera en la doctrina de los apóstoles, continúa el versículo 42, en la comunión unos con otros. La iglesia naciente también perseveraba en la comunión los unos con los otros. La antigua palabra griega conocida como koinonía lleva la idea de asociación, participación y significa compartir algo. Recordarán aquel pasaje en Gálatas capítulo 2, versículo 9, cuando Pablo, Bernabé, los apóstoles le dieron la diestra de compañerismo a él. Esa palabra compañerismo es la misma que se aplica aquí. Compartir algo entre ambos. En esta nueva comunidad de fe, todavía compuesta solo por judíos que recibieron a Jesús como el Mesías y creyeron al mensaje del Evangelio y que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, también perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Saben que la comunión no es primeramente entre nosotros, sino que es el resultado de algo? No es solamente un asunto horizontal entre nosotros. Primeramente es vertical con el Señor. ¿Qué quiero decir? Si no tienes comunión con Cristo, es imposible que la tengas con los hermanos. Lisa y llanamente. La comunión entre los hermanos es el resultado de mi comunión con Cristo, ahora unido a Él por la fe. Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Aquellos que han sido regenerados por Él. Y la comunión brota naturalmente entre nosotros en razón de la unión con la cabeza, que es Cristo. Entonces, esa comunión que practicamos y que promovemos se debe primeramente a mi unión con Cristo. Si no hay unión con Cristo, imposible que nosotros tengamos comunión. ¿Es así? Pero entiendo una cosa, la comunión entre los hermanos se puede interrumpir o agrietar. Y de hecho sucede mucho en las iglesias que no hay comunión entre los hermanos. ¿Cuál es la causa de que no haya comunión entre los hermanos? Lo digo con toda seguridad. Un pecado no confesado. Esa es la causa. Si no te arrepientes de tu pecado y no lo confiesas al Señor, entonces tu comunión con la cabeza, Cristo, se obstruye y no puedes tener tampoco comunión con su cuerpo. El profeta Isaías dijo, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No había comunión con Dios. ¿Por qué razón? Había una pared que dividía la comunión entre el pueblo y Dios, el pecado. Y no podía haber comunión entre ellos tampoco. Ese pecado generalmente tiene como raíz el orgullo. Algo te molestó, en algo te ofendieron, crees que algo se hizo de una manera incorrecta, entonces no perdonas, sino que te encierras en orgullo. Tu comunión con Cristo se ve afectada y por implicación también con la de con los hermanos. No hay comunión. Si no tienes comunión con los hermanos, es porque hay un problema de comunión con Cristo. Arregla tus asuntos con Él y vas a notar cómo la comunión con los hermanos se vuelve a restaurar. Por más que otros no quieran tenerlos contigo, en tu corazón estarás en paz, tranquilidad, tu conciencia tranquila, sabiendo que estás bien con Cristo. Ese es el problema. Pero en una iglesia ideal, la comunión los unos con los otros tiene que desbordar. ¿No compartimos acaso el mismo Señor? ¿O hay alguien aquí que tiene otro Señor? Recuerden que la Escritura dice que no podemos servir a dos señores. O sirves a uno o al otro. ¿No tenemos acaso la misma regla de fe y práctica? ¿O alguien aquí se maneja con el Corán? No. ¿No tenemos al mismo Espíritu Santo morando en nuestras vidas? ¿No es cierto que compartiremos un cielo nuevo y una tierra nueva juntos? ¿No es cierto que vamos a reinar 1000 años con Cristo? Sí, es cierto. ¿No es cierto que juntos adoraremos al Señor por la eternidad? Entonces, no hay motivos para que la iglesia no disfrute de la comunión los unos con los otros. Esa comunión que ahora tenemos debido a nuestra unión con Cristo.
Ah, pero vos no sabés lo que son los hermanos. No lo sé, pero sí sé una cosa, que si el Señor proyectara nuestras vidas en una pantalla a todos los hermanos, nadie querría tener comunión con nosotros. Si cada uno pudiera entrar a nuestra mente y nos viera en nuestra intimidad, nadie nos elegiría para tener comunión. El Señor oró al Padre para que seamos uno, así como Él es uno con el Padre. Él quiso tener comunión con nosotros y nosotros no queremos tenerla con otros. Que el Señor nos ayude. Los versículos 44 al 46 nos dicen un poco de qué se trataba esta comunión que tenían estos primeros cristianos. Dice 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Noten en primer lugar que no hacían las cosas desasociados de sus hermanos. Lo que hacían, lo hacían juntos. Había un interés sincero por el bienestar del otro. Llegaron a un punto extremo, diríamos nosotros, de vender sus propiedades y con el dinero sustentar a otros hermanos. Maravilloso. Pero ¿de qué se trata esto? Esto necesita una explicación. Déjenme leerles brevemente un comentario. Dice así: la colaboración y el abastecimiento mutuo para las necesidades de los peregrinos era una tradición antigua en Israel durante las grandes fiestas religiosas. Las posadas no podían dar cabida a la gran afluencia de gente que llegaba a Jerusalén durante estas épocas festivas. Como resultado, las familias comunes abrían sus casas y compartían sus recursos con los visitantes. Muchos miembros de la iglesia primitiva eran tales peregrinos salvados mientras visitaron Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Ahora se quedaron para ser parte de la nueva obra de Dios. Solo amor cristiano básico de parte de quienes vivían en la ciudad fue lo que los motivó a compartir sus bienes con estos nuevos creyentes. Además, sin duda, algunos en la hermandad habían perdido el sustento al haber hecho profesión de fe en Cristo. El resto de la comunidad les suplía sus necesidades y otros eran simplemente los creyentes pobres que siempre necesitaban ayuda. Fin de la cita. No es que se creó una especie de socialismo, que aquel que tiene mucho más tiene que vender todo y dárselo al que tiene menos para estar parejo. No es eso. No fue lo que se hizo en la iglesia. No es que se fomentó lo que hacen muchos gobiernos, que el que trabaja mucho y tiene mucho, hay que ponerle impuesto y sacarle para darle al que está panza arriba sentado en la casa. No fue eso lo que se hizo en la iglesia. Lo que motivó a estos creyentes a suplir las necesidades de sus hermanos fue el amor. Eso es comunión. Dejaron de mirarse a sí mismos para mirar a sus hermanos. ¿Qué desafío tenemos la iglesia del siglo XXI? Todos los que habían creído estaban juntos, dice el texto. ¿Pueden apreciar, hermanos, que la Biblia no contempla la vida cristiana como algo que se lleva aparte de otros creyentes? Estaban juntos, perseveraban juntos en el templo, juntos partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios juntos. Así que eso de servir a Dios como llanero solitario en la Biblia no existe. Existe en esta cultura cada vez más egocéntrica, que nos impulsa a nosotros a pensar solamente en nosotros mismos, pero en la Biblia no. Todo lo que hacían era juntos. Tenemos que desarraigar el egoísmo e injertar el compañerismo. Si quieres, comienza con algo tan sencillo y básico como saludarnos como lo que somos, hermanos en la fe. En una iglesia ideal, perseveran en la comunión unos con otros. Pero no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, también en el partimiento del pan
y en las oraciones. Así finaliza el versículo 42. Así que hablando de comunión, siguiendo el mismo pensamiento, el mismo hilo, el partimiento del pan como referencia a la cena del Señor es la llama que mantiene encendida nuestra hermandad. Es el recordatorio de aquello que nos une, no es simplemente un compañerismo o amistad. Cuando participamos de los símbolos, estamos recordando que somos hijos de Dios, comprados a un alto precio, la sangre del Cordero, que hemos sido salvados por Él. Estamos recordando que nuestra salvación tuvo un costo demasiado alto, la muerte del unigénito de Dios. Estamos manifestando nuestra bendita esperanza de que Él pronto regresará por los suyos. Estamos diciendo: gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Estamos diciendo: tengo hermanos preciosos que Dios me dio. En el partimiento del pan, en eso también perseveraban. Pero imagínense por un momento esto que estoy diciendo en aquel contexto, hermano, de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. Muchos que rechazaron al Mesías y gritaron: ¡crucifícale!, ahora están sentados en una mesa con los apóstoles recordando la muerte del Señor. ¡Qué tremendo! Esa transformación no se logra con ninguna filosofía del mundo. Solo el Evangelio lo puede producir. Ese cambio en las personas, solamente el Evangelio. Nada más. ¿Cómo de un día estar gritando, pidiendo la cabeza del Señor, ahora estás sentado en una mesa partiendo el pan recordando su muerte? El Espíritu de Dios obra de esa manera. Vale la pena aclarar que la referencia al partimiento del pan del versículo 42 y partiendo el pan en las casas del versículo 46, algunos lo interpretan como refiriéndose posiblemente a la fiesta del amor que hemos mencionado cuando estudiamos la carta a los Corintios, o a una comida informal entre hermanos. Yo me inclino más a la cena del Señor, pero fuere como fuere, el texto nos muestra la comunión entre los primeros cristianos. El concepto de los unos con los otros, cientos de veces la vas a encontrar en la Escritura. Nunca una vida desasociada de los hermanos. Continúa: la iglesia ideal también persevera en la oración. Y vemos esto a lo largo del libro, ¿verdad? Antes que el Espíritu Santo descendiera, los discípulos estaban orando. Aquí se nos dice que oraban juntos. Después, más adelante, veremos que cuando son apresados algunos de ellos, son puestos en libertad, vienen a los suyos y nuevamente elevan una oración. Cuando Pedro estuvo en prisión, la iglesia oraba por él. Cuando Pablo se despedía de los hermanos en Mileto, oraron juntos. Y hay más ejemplos en la Escritura, en este mismo libro de los Hechos, de cómo los hermanos oraban los unos con los otros. Esta era una iglesia con mucha influencia, con mucho poder. Y esto es porque perseveraban en la oración. Alguien dijo que la gran debilidad de la iglesia contemporánea es la falta de oración entre sus miembros. No que no oren individualmente en su casa, sino la falta de oración juntos, entre los miembros de la iglesia. Yo entiendo que a veces se quiere y no se puede, pero en la mayoría de los casos se puede, pero no se quiere hacer el esfuerzo. Como si venir a la reunión de oración fuera un sacrificio vivo, cuando no es más que una bendición y un privilegio que los creyentes tienen, escucharse orar los unos a los otros, escuchar la necesidad de otro hermano, alegrarse cuando da gracias a Dios porque respondió a sus oraciones. Qué privilegio tenemos los cristianos y a veces no lo aprovechamos. Si te invitan a un cumpleaños, vas a hacer lo posible para ir, pero déjame pincharte el globo. La reunión de oración es mucho más importante. Más importante para tu vida, más importante para tu familia, más importante para la vida de la iglesia. Orar junto a los hermanos. Si ya te resulta imposible juntarte con los hermanos cuando oran por cuestiones de fuerza mayor, entonces puedes buscar otro momento en la semana para juntarte con otros hermanos y orar. Eso es discipulado. De esa manera se edifican los cristianos. Casi en todas las iglesias
la reunión de oración es la menos concurrida. Pero yo he notado algo, y esto para aquellos que suelen excusarse. Casi siempre Dios usa una persona que con su ejemplo de perseverancia en las reuniones de oración derriba todo aquel castillo de argumentos que los cristianos utilizan para no congregarse. ¿Lo repito? Casi siempre Dios usa una persona que con su ejemplo de perseverancia en las reuniones de oración derriba todo aquel castillo de argumentos que los cristianos utilizan para no congregarse. En nuestro medio tenemos a una mujer a quien Dios utiliza para decirle a los demás: puedes congregarte. Si yo lo hago, vos también podés hacerlo. Lo he experimentado en varias iglesias. Siempre hay una persona que Dios utiliza que con su ejemplo les dice a los demás en silencio: si yo puedo congregarme, vos también podés hacerlo. Estas son algunas características de una iglesia ideal. A lo mejor alguien dice: ¿cómo me gustaría que existiera una máquina del tiempo? Así yo me puedo trasladar hacia la iglesia primitiva. Y allí mi vida espiritual sería otra, y la vida de mis hijos sería otra, y sería todo distinto. ¿Sabes que si esa máquina existiera, creo que volverías inmediatamente a Chivilcoy 2022? Por la sencilla razón de que no encajas con esa iglesia. No porque ellos poseían algo que vos no tenés, o viceversa, sino porque el diseño de Dios y los planes de Dios para tu vida están junto a tu iglesia local. Esto es lo que Dios diseñó para vos. Estos son los líderes a los cuales tienes que prestar atención cuando exponen las Escrituras. Estos son los hermanos con los cuales tienes que tener, disfrutar y promover la comunión. Estos son los hermanos con los cuales tienes que partir el pan, recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y estos son los hermanos con los cuales tienes que perseverar en la oración. Ora junto a ellos, haz tuyos sus motivos de oración y alégrate cuando el Señor responde sus oraciones. Tu plan no es mejor que el plan de Dios. Dios diseñó algo para ti y tienes que someterte a eso, a su voluntad, a sus propósitos para contigo en esta comunidad de fe. Se falla, se cometen pecados y errores, pero no ha dejado de ser la iglesia de Cristo, la cual Él amó y se entregó a sí mismo por ella. A lo mejor piensas que esta vara está demasiado alta para ti, que este ideal de iglesia es imposible de alcanzar. ¿Sabes que con tus propias fuerzas sencillamente será imposible? Pero estoy persuadido de algo, que aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay suficiente gracia en el Señor que nos ayuda a imitar la iglesia ideal. Ocupémonos nosotros de nuestra parte y el Señor seguirá haciendo lo que hacía aquí en el versículo 47. Añadir cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cumple tu parte y el Señor hará la suya. Imitemos y esforcémonos por ser como la iglesia ideal. Nada más, hermano. Vamos a orar.